Listo. Buenos días. Voy a comenzar esta clase. Ya comencé mal porque aquí no es aula 10, es la aula 12 hoy día. Así que corrijo. Las slides están disponibles, las dejé primero en el Facebook y también las posté en el Educandus. Vamos a continuar, decía yo, con nuestro problema de gestión del transporte y la distribución. En particular, recuerden que estamos abocados a los problemas técnicamente que se definen de distribución. Y dentro de esos problemas de distribución, hay algunos en los cuales el modelo llamado problema de ruteo de vehículos capacitados, flota homogénea, puede resolver algunos problemas de distribución. Es decir, uno resuelve el problema matemático, que es el de por ejemplo, ruteo de vehículos, flota homogénea, capacitado, y resolviendo el modelo, ese problema, uno resuelve el problema de distribución, de gestión de la distribución. Entonces, en ese contexto, nosotros vimos la semana pasada algunos modelos matemáticos. En particular, yo le puse más énfasis al CBRP1, que es el que realmente me interesa. El otro se los mostré porque es interesante que ustedes conozcan que hay diferentes tipos de formulaciones para el mismo problema de ruteo de vehículos. Hay una gran cantidad. Y la diferencia entre esos diferentes modelos matemáticos es que algunos son más eficientes desde el punto de vista del tiempo que se demoran en resolver un problema. De ellos no quiere decir que el CBRP1 sea el más eficiente. No, simplemente es una referencia, es un modelo clásico, bastante antiguo, y además es fácil de entender. Y es por eso que se usa como, yo lo uso en el curso como una referencia para que ustedes puedan introducirse al mundo de la gestión de la distribución, problemas de gestión de la distribución, a través de los problemas de ruteo de vehículos. La semana pasada también vimos una heurística, y la heurística la voy a repasar brevemente. Brevemente significa bien rápido. Por lo tanto, para los que están ingresando desde esta aula, que es la 5 hasta la 21, ustedes pueden... ¿Están viendo ahí? Decía que desde las 5 a las 21 ustedes pueden tener un repaso de la aula. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Okay, sí. Arriba donde dice Display Settings o algo así, ahí usted puede colocar más grande la pantalla si quiere. Ya. ¿Dónde está eso? ¿Arriba? Arribita. Uso compartido. En el medio. Para Display el uso compartido, Settings. ¿dónde más? Anotar. No en la pantalla. En la negra, pantalla del computador. Sí, la del computador. Es la herramienta del PowerPoint. No, comparte de nuevo. Espérate, voy a continuar porque si no me voy a enredar con esto. Voy a... ¿Ahí? ¿Cómo está? Ahí debe estar mejor. Pantalla completa. Ahí se ve completo, profe. Sí. Listo. Gracias. Entonces les decía que desde esta slide hasta la 21 es un repaso y es el mismo ejercicio, ejemplo, que vimos la semana pasada, y que ahora, para propósitos, ¿verdad?, de que ustedes entiendan mejor, lo desglosé en varias partes. Que de aquí, ¿cierto? Yo me preocupo nada más de recordarles que para resolver un problema de ruteo de vehículos hay varios temas que uno debe primero hacer. Primero, da la matriz de costos, o la matriz de tiempos, ¿verdad?, o la matriz de distancia. Uno tiene que preocuparse de encontrar la matriz de menores costos
y o si son tiempos, de los menores tiempos, y si son distancias, de las menores distancias entre cada par de nodos. Recuerden que el grafo que nosotros hablamos tiene todos los nodos que significan los clientes más la bodega. Eso es un tema que es trascendental, como lo expliqué la semana pasada, e incluso lo pregunté durante el control también. Hay veces que la ruta, no la ruta, sino que la arista que está uniendo 12 diferentes clientes y o una bodega y un cliente, que es la directa, ¿verdad? Y está representada, no significa que sea el menor costo. Y en problemas más grandes, ¿verdad? Con más clientes, desde luego eso es más difícil de ver y por lo tanto uno lo que hace es correr, se llama correr, a aplicar, ¿verdad? O usar un algoritmo que encuentre las menores distancias, los menores costos o los menores tiempos entre cada par de nodos del grafo que está representando el problema. No olviden también que los objetivos son diferentes, por lo tanto, la función objetivo ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que están minimizando y responder acorde a esa función objetivo, es decir, si es tiempo, si es costo o si es distancia, ¿no? Recuerden también que a veces usamos la distancia como proporción del costo, dado que los costos de transporte, ahí entre comillas, ahí hay una discusión bastante interesante que puede realizarse. Los costos de transporte, entre comillas, son proporcionales a la distancia. Eso no es así siempre, y un ejemplo claro es cuando uno trabaja con estos problemas de gestión de la distribución en ciudades y en particular en áreas dentro de una ciudad. Por ejemplo, para los conocedores, ¿verdad?, de Curicó, el centro de Curicó es un área súper congestionada. Si vamos a Santiago, el centro de Santiago, ¿cierto?, donde está la comuna propiamente Santiago, un área bastante congestionada, de manera que el costo de ir de un lugar a otro no es proporcional a la distancia, sino que más bien puede ser proporcional al tiempo, dada las distintas horas donde hay peak de tránsito en esas áreas. Entonces hay que tener bastante cuidado. Este fue el ejemplo que le llamamos el 2.2, partimos así, y lo que teníamos que encontrar, dada la capacidad del vehículo, ¿cierto?, de 3 toneladas, siendo A la bodega, pero donde la bodega también tiene demanda, debíamos nosotros completar, otra de las características es que uno tiene que completar las menores distancias, o menores costos, menores tiempos, entre todos los pares de vértices, y esto quiere decir, entre cada uno de los pares tienen que estar las menores distancias. Y aquí nosotros, ¿verdad?, trabajamos con encontrar, por ejemplo, el costo, ¿verdad?, de ir de A a E, que no está, el costo de A a D y el costo de C a E, que no está. Nos dio eso como resultado. Recuerden ustedes que había problemas con el ejemplo, cuando yo tenía los números cambiados, pero estaban correctos los caminos auxiliares. Recuerden que el camino auxiliar es aquel camino que uno tiene que utilizar para ir de un nodo a otro, cuando no existe la arista que los una, y o también puede representar un camino auxiliar cuando la conexión directa entre dos nodos tiene un costo mayor que irse por otro lado. Como lo es aquí, lo hemos representado nada más porque es el caso, ¿cierto? Los costos de AE, AD y CAE, que son caminos auxiliares. Ahí, por ejemplo, el de AE es el camino auxiliar de llegar a E a través de B, que es este de acá, este de aquí, ¿de acuerdo? Y luego comenzamos a aplicar la heurística si verificamos que la matriz de costos, ¿verdad?, es la matriz de menores costos, como está representado aquí. Entonces uno comienza con la heurística y parte de la bodega, y lo primero que hace, recordarán ustedes con la bodega, es decir, bueno, ya que tengo la bodega, lo que tengo que hacer ahora es, dado que tengo un vehículo con 3.000 kilos de capacidad, sale de la bodega, pero ya sale cargado. Por lo tanto, si sale cargado, le restan 2.600 kilos.
Cuando está en A y quiere salir de A, ya sale con 2.600 kilos, no los 3.000 iniciales. ¿Por qué? Porque A tiene. Y expliqué las razones de por qué en la práctica puede existir ese tipo de problemas, ¿no? Y la heurística lo que hace es entonces, entre todas las conexiones que hay a A y que no han sido visitados los clientes, uno intenta buscar el menor, ¿cierto? El más cercano. Por eso que se llama la heurística del más cercano o vecino más cercano. Y aquí, como ustedes pueden ver, el más cercano a A es C porque tiene el costo menor, pues entre 10, 22, 27 y 15 es menor, por lo tanto va de A a C. Eso es lo que comienzo a mostrar en la otra transparencia, ¿cierto? Esta de aquí, que ya es más, diría yo, elaborada que lo que mostré la semana pasada para el mismo ejemplo. Y una vez que el camión está en C, o sea, antes de ir a C, la verdad, tengo que chequear si tiene capacidad el camión. El camión tiene 2.600 de capacidad y la demanda de C es 600. Por lo tanto, si tiene capacidad, llega a C el camión. Cuando está en C, hay que restar la capacidad. ¿Por qué? Porque se cargan con esos 600 kilos, ¿cierto? El camión, y por lo tanto tiene ahora solo 2.000 kilos de capacidad. Cuando está en C, mira nuevamente los clientes que no han sido visitados, desde luego, y entre 23, ¿verdad? 32 y 12, desde luego hay que elegir el más cercano a C, por lo tanto el camión elige ir a D siempre y cuando tenga capacidad. Entonces la capacidad del camión en C es 2.000 y la demanda de D es 850, por lo tanto yo puedo ir a D, ¿cierto? Y me van a restar 1.150 kilos, que es lo que está aquí. Una vez que estoy en D, tengo que mirar nuevamente y digo, bueno, de D, ¿quiénes me quedan por visitar? El B y el E. ¿Cuál es el más cercano? El B, ¿cierto? El B que me exige 450 kilos. Por lo tanto, a los 1.150 digo, sí, tengo capacidad, voy a B. Voy a B que me van a quedar 700 kilos, que es lo que está mostrado aquí, ¿cierto? Una vez que estoy en B, bueno, miro quién me queda por visitar, en este caso solo uno, que es el E, el cliente E, y miro si tengo capacidad, el camión está con 700 kilos, ¿cierto? Y la demanda es de 500, por lo tanto sí, la demanda del cliente E, por lo tanto sí puedo ir a visitarlo. Y desde luego también no se olviden de que ahí no hay una ruta siempre termina, por definición, una ruta siempre termina en la bodega, en la bodega, que es el lugar donde sale el vehículo. Y por lo tanto, aquí el vehículo regresa de E a A, que es lo que está aquí, va a regresar con 200 kilos todavía de capacidad, y eso está señalado aquí. Ahora, cuidado, ¿por qué? Porque estas son las instrucciones que uno tiene, ¿cierto? Normalmente salen en un programa, pero lo que sale en un programa, para pasárselo al chofer, ¿verdad? A la tripulación, ¿cierto? Lo que sea el vehículo que estemos usando, uno tiene que decirle, en los casos que aplique, tiene que decirle, oye, ¿cuál es el camino que tiene que hacer? Entonces, de A a C no hay problema, de C a D tampoco hay problema, de D a B tampoco hay problema, de B a E tampoco hay problema, pero de E a A sí hay un problemita. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí no hay una arista que los une, sino que hay un camino artificial que une A a E, que es el que pasa por B. Entonces, el camino real, que uno siempre lo tiene que colocar, es regresarse de E, para llegar a A tiene que regresarse a B y luego a A. Y eso es lo que está señalado en esta slide, donde se da la ruta encontrada por la heurística, ¿cierto? Disculpen, que es la original, pero de E a A, sería E a A, esto de aquí es la misma cosa. Yo tengo que ir de E a B y a A. Disculpen, y por lo tanto, lo que mencionaba, la ruta real es esta de aquí. Voy a C, voy a D, voy a B, ¿cierto? Voy a E, me regreso a B y voy a A. ¿De acuerdo? Eso es. Y el costo, nuevamente, el costo es la suma de todas las aristas. Y aquí no hay problema en sumar esto de aquí, son 10 más 12 más 17 más 27. Disculpen, aquí más 12 y más 27. Y ese es el costo de la ruta y el costo de la solución encontrada por
la heurística. Entonces, recuerden ustedes que aquí está la suma, uno coloca, ¿verdad?, el costo, así se responde, el costo de la solución, las variables, los valores de las variables, cuando la heurística entrega caminos artificiales, hay que señalarlo, la secuencia, que es la ruta real realmente, la ruta real, la secuencia en que voy visitando los clientes, el vehículo o los vehículos, la ruta de cada vehículo, acá tenemos solo un vehículo, por lo tanto la ruta que hace el vehículo es la ruta encontrada, ¿cierto? Y la carga que lleva el vehículo. ¿Por qué todo eso es lo que hay que decirle al camión? Pues mire, imagínense que tengo 10 camiones. A cada camión tengo que decirle, oye, esta es la carga, ¿cierto? Ya en la bodega, alguien tiene que ir y decir, oye, ¿cuál es el camión? Ah, el camión 1. Entonces hay que cargarlo con 2.800 kilos. Chofer, aquí está la ruta. Y sale el camión a hacer su ruta. Pues ahí sabemos que el costo va a ser tal. Camión 2, ah, mire, si existiera otro camión, ¿verdad? Camión 2, esta es la carga, ¿cierto? Por favor, cárguenlo con esto. Sale el camión 2, ya sabe su ruta. Por eso es que se exige esto de aquí. Y bueno, aquí estoy resumiendo la forma de presentarlo. La forma de presentarlo es esto, normalmente, más el gráfico, y cuando uno pide el desarrollo, desde luego tiene que estar esta tablita acá, que va indicando cómo ustedes fueron desarrollando la heurística para encontrar la solución. Eso, ¿cierto? Y la última transparencia ahí del repaso, aquí está la heurística para alguien si quiere volver a verla. Y paso ahora, ahora sí, esto corresponde a la clase. Y en esta clase vamos a ver, recuerden que la semana pasada vimos varias extensiones del problema de ruteo de vehículos. Hablamos del problema de ruteo dinámico de vehículos, o que también a veces le llaman por traducción el problema dinámico de ruteo de vehículos. También conversamos sobre el problema periódico, ¿ya?, de ruteo de vehículos, o el problema de ruteo periódico de vehículos, ¿cierto? Y hablamos también además del problema con ventanas de tiempo, ¿cierto? Fue otro de los problemas que comentamos. Hablamos del problema que también elige el tamaño de la flota, también hablamos de ese tipo. Y hoy día vamos a hablar de este problema que es interesante y que tiene muchísimas aplicaciones en los últimos años. Yo diría que en la última década es donde más se ha desarrollado aplicaciones en torno a este problema. Y el modelo que les voy a pasar. ¿Por qué? Porque es la unión del problema de diseño de cadena de abastecimiento, que fue lo que vimos en la unidad anterior, donde veíamos para una cadena de abastecimiento, ¿verdad? Veíamos en la industria del vino, por ejemplo, dónde ubicar, ¿cierto? Dónde ubicar una bodega, una planta, etcétera, en la cadena. Cuántas ubicar, ¿verdad? Dónde ubicarlas, qué capacidad deberían tener, etcétera. Mezcla ese problema con el problema de ruteo, que es una vez que tenemos la bodega localizada, hay que salir, ¿cierto?, a repartir productos para satisfacer la demanda de los clientes al menor costo posible. Entonces se integran los dos. Y esta integración parece a veces compleja, porque uno dice, oye, pero estás mezclando un problema de diseño que tiene una perspectiva de medio a largo plazo en la inversión con un problema diario, porque es de ruteo de vehículos, que todos los días, ¿verdad? O varias veces en la semana, o varias veces en el mes tengo que salir a repartir mis productos. Pero sí, se hace, ¿cierto? Y tiene aplicaciones de varios tipos. Yo quiero comentarles solamente dos que me ha tocado vivir. Una, ¿cierto? Es el reparto de fruta fresca. Fruta fresca, en este caso no es de aquí de Chile, es de fuera, es de Europa. La fruta fresca, ¿cierto? Frutas y verduras, ¿verdad? Donde ustedes localizan especies de contenedores. Imagínense un contenedor, varios contenedores con frutas y verduras, ¿cierto? Refrigeradas, en las condiciones que permita mantener en buen estado la fruta y la verdura. Y uno tiene que distribuirla en diferentes lugares de la ciudad, esos contenedores, para a partir de ahí salir a repartir fruta. También puede vender, ahí mismo en el contenedor en algunos casos, fruta, al detalle. Pero normalmente se utiliza
para repartir a distribuidores de esa fruta, negocios, ¿verdad? Más pequeños, incluso los llamados supermercados express, ¿cierto? Supermercados chiquititos, como era el Big John, que necesitan fruta y verdura, de ese tipo, como el OK Market también, que ustedes lo pueden ubicar, ese tipo. Entonces, uno ¿qué tiene ahí? Tiene el problema de decir, porque los contenedores, ¿dónde los ubicamos? Bueno, los contenedores tienen dos tipos, mire, pueden ser contenedores en un estacionamiento, cualquier estacionamiento se paga el estacionamiento, se paga el estacionamiento y queda el contenedor ahí, y a partir de ahí sale el reparto, ya sea en moto, ¿cierto? Vehículos más pequeños, e incluso el reparto atracción humana, ¿verdad? Donde uno lo coloca en otros aparatitos, ¿verdad? Parecido a las carrerillas, ¿no? Para que ustedes lo entiendan, y sale a repartir la fruta que ya va, que no va a granel, sino que va normalmente en cajitas, ¿cierto? Prontas para entregarla. El plátano, la manzana, ¿cierto? La uva, la cereza, etcétera, van todas en una cajita para repartirla. Entonces, ustedes ven que tengo las decisiones ahí. Oye, ¿dónde ubico estos contenedores? Tengo la demanda, ¿dónde ubico estos contenedores? ¿Qué capacidad deben tener los contenedores? Y a partir de los contenedores, ¿qué ruta tienen que hacer? Los vehículos, las personas, para atender los pedidos. Y desde luego, estos contenedores, ustedes pueden imaginarse, van cambiando de lugar. O sea, un día puede estar en un lugar, ¿cierto? Y 2 días después el contenedor puede estar en otro lugar, o puede permanecer ahí, pero yo tengo el problema subyacente, el problema de localización de los contenedores y el problema de reparto, ¿cierto?, de los productos para satisfacer la demanda de los clientes. Y ese se llama el problema de localización y ruteo de vehículos, que tiene una forma como la que estoy mostrando ahora, donde los cuadraditos ahí, ¿cierto?, estas cajitas aquí negritas, son las que representan las bodegas, y los otros los clientes. Por lo tanto, las pelotitas aquí en azul representan los clientes. Por lo tanto, yo tengo que decidir dónde localizar estos contenedores, ¿cierto? Estas cajitas negras, y la ruta que tiene que seguir él o los vehículos, cualquiera sea el medio que voy a usar para atender la demanda de los clientes. La característica es que ustedes tienen una situación como esta. En el día, ¿cierto? Ustedes dicen, mire, yo tengo 7 puntos de demanda. 7 negocios, ¿cierto? De diferente tipo. Y tengo 3 lugares en esa área donde ubicar los depósitos. ¿Por qué? Chuta, tengo que ver por qué. Una es porque no hay estacionamiento disponible, porque el estacionamiento tiene precios prohibitivos, ¿cierto? Y por último, porque hay una propiedad en la cual nosotros tenemos un contrato de año y en el año tenemos cierto patrón de uso. Es decir, la voy a usar 10 veces por mes, y por lo tanto tengo precio preferencial y el contrato es de año. Entonces están las 3 alternativas y el problema es muy parecido al problema que vimos en la unidad anterior, porque primero tengo el problema de decidir cuántas localizar. Y en el problema básico yo puedo decirle, oye, necesito que me encuentres 2 lugares. Entonces de estos 3 tengo que escoger 2 lugares. Y a partir de ahí tengo que satisfacer la demanda de todos los clientes. Eso se mantiene. Entonces ustedes ven que la combinación típica, como se muestra en esta figura de nuevo, del problema de localización, donde en amarillo se decide no usar, se deciden usar los otros que están en las cajitas negritas, ¿verdad? Y las rutas que se encontraron para atender a los clientes. Entonces, este problema, que es el de localización y ruteo, busca minimizar los costos del ruteo, ¿cierto? Pero también minimizar los costos de apertura de los depósitos, y además tiene la posibilidad de uno incluir la minimización de los costos de los vehículos usados. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo también puedo tener, como era el problema original, ¿verdad?, que se modeló a través de esta formulación que vamos a ver. El problema original era dónde ubicar los contenedores, pero además decidir por cuántas motos, motocicletas, ¿verdad?, o vehículos livianos, digamos así, necesitábamos. Y eso que necesitábamos para atender la demanda tiene un costo, y por lo tanto también había que incluir el costo de arrendar, ¿verdad?,
un vehículo, ¿cierto? Para poder atender la demanda. Entonces teníamos en el costo, en la función de costo, el costo de localizar, el contenedor o los contenedores, el costo de arrendar los vehículos y el costo de atender a los clientes. En ese sentido, en inglés es verdad, como lo he dicho, por el efecto de localizar, por el problema de diseño que hay físico de la cadena de abastecimiento, se le llama y se le conoce como el problema de location. And routing. Routing porque viene del ruteo de vehículos. Es un problema complejo de resolver, desde luego, más difícil que lo otro. Hay una referencia ahí para que ustedes la vean. Y es un problema, desde luego, también difícil de resolver, porque combina dos problemas difíciles de resolver, cada uno independientemente. El problema que vimos de diseño de cadena de abastecimiento, el modelo matemático es difícil de resolver, y desde luego el modelo que resuelve un problema de gestión de la distribución, que es el problema de ruteo, también un problema difícil de resolver, por eso se le llama NP-hard. Parto como dato, ¿verdad?, con el conjunto de posibles ubicaciones para los depósitos, los contenedores, con la demanda de los clientes y dónde están ubicados los clientes que hay que atender, y los potenciales vehículos y los costos que ellos necesitan. Desde luego, la formulación original trabaja con flota homogénea, igual que y capacidad, ¿verdad?, por lo tanto, la misma, de los medios. Existen muchísimas variantes, no me voy a referir a ellas, pero les puedo mencionar. Por ejemplo, desde luego que existe el problema periódico de localización y ruteo, existe el problema dinámico de localización y ruteo, existe el problema con ventanas de tiempo de localización y ruteo. ¿Por qué? Porque heredan la complejidad del problema de ruteo. O sea, el problema de ruteo con ventanas de tiempo, aquí en localización y ruteo, el problema de localización y ruteo con ventanas de tiempo, el problema de ruteo de vehículos periódico, o el problema periódico de ruteo de vehículos también. Aquí en este tipo de problemas es el problema de localización y ruteo periódico del vehículo. Y así. Hay otras variantes que yo no las conversé tampoco con usted durante la semana pasada ni esta, en el problema de ruteo de vehículos, que es la estocasticidad, que se llama, que es la incertidumbre, por ejemplo, en la demanda, que ocurre normalmente y en muchos tipos de problemas de distribución. Hay una incertidumbre sobre la demanda, cuánto va a ser la demanda, y por lo tanto hay que tratarla. Y ahí incorporar esa variante en los problemas los hace complejos, ¿cierto? Y uno los llama esos problemas estocásticos, como también los problemas de más de una función objetivo, que tampoco lo mencioné en el caso, ¿cierto?, de la unidad 1, cuando vimos los problemas de diseño físico. Y acá también existen los problemas de ruteo de vehículos con más de un objetivo, que no tienen solo el objetivo de costo, sino que también algo en lo que en particular trabajo mucho, que son en los problemas de ruteo de vehículos sustentables, donde uno lo que intenta es disminuir, por ejemplo, las emisiones de gases en los problemas de ruteo, en conjunto con el aspecto económico, y por lo tanto ahí uno busca un balance entre los aspectos económicos y el impacto en el medio ambiente que se tiene por atender la demanda con vehículos. Eso, ¿cierto? El problema que nosotros estamos viendo puede ser formulado ciertamente como un problema matemático de programación lineal mixto entero, y en ese yo les voy a comentar brevemente aquí mejor, que necesitamos el conjunto de localizaciones posibles, en este caso es el I, necesitamos el conjunto de cliente, que es el J, todos los vértices, ¿verdad?, son los I más los J, ¿cierto?, la I unión J. Tenemos subconjuntos de nodos, los subconjuntos de nodos tienen su utilización, ¿verdad?, en la formulación. Y tenemos aquí conjuntos de arcos que salen de ahí, conjuntos de arcos que entran ahí. ¿Por qué? Interesante, porque yo en particular, quise presentar esta formulación, porque ocurre lo mismo con el problema de ruteo de vehículos,
donde entre las variantes para formularlo uno no usa los nodos, el I y el J. Recuerden que, por ejemplo, el X y J, que si es 1, quiere decir que se está usando esa arista IJ, que quiere decir que hay una unión, ¿verdad?, entre I y J, cuando el X y J es 1. Aquí se reemplaza el IJ, y se reemplaza, por lo tanto, la denominación de nodos por arista. Entonces, uno usa no el IJ, sino que usa la arista del grafo, y uno, por lo tanto, tiene que preocuparse de mantener la coherencia en la formulación, y es por eso que aquí se habla de aristas, ¿verdad? La formulación está basada en aristas, en este problema de localización y ruteo, y aquí arcos, ¿verdad? Arcos en el sentido de orientación, son los que salen y los que entran, y eso tiene su uso en la formulación matemática. Entonces, por ejemplo, cuando un vehículo llega al nodo, voy a llamar cualquier nodo, al nodo 5, y el nodo 5 está conectado con el 8 y el 9, entonces ese delta más ahí del 5 es el 8 y el 9, porque son las aristas que salen desde los arcos, disculpen, los arcos porque tienen sentido, los arcos que salen del nodo 5. Y lo mismo, si tomo ese mismo nodo 5 y digo, oye, pero ¿y qué es lo que es ese delta menos? Y supongamos que ese 5 están llegando aristas del 2 y el 3. Bueno, entonces el 2 y el 3 pertenecen a ese conjunto delta menos. Entonces tengo los costos de abrir un depósito, que es como el costo fijo, recuerden ustedes en el diseño físico que vimos, los problemas de diseño físico. Tengo el costo de transporte, que no lo voy a volver a comentar, pero que ya lo vimos, y tengo otro costo fijo aquí, que es el de arriendo de los vehículos, pero también cuidado, porque también puede ser compra, entonces la formulación es flexible, y depende del problema matemático. Lo importante son los conceptos, porque después uno, si quiere aplicar el modelo matemático para resolver un cierto problema práctico, tiene que mirar qué es lo que puede hacer con los diferentes ítems de costo, ¿verdad? Y dónde puede incluso agruparlos. Tengo la capacidad del depósito, desde luego, un problema capacitado, como los que vimos en el diseño físico, y desde luego también tengo flota homogénea, por lo tanto la capacidad de los vehículos es toda la misma. Ya lo comenté, ¿cierto? Aquí lo que podría decir es que tengo una demanda para los clientes, la demanda del DJ, tengo el costo entre las aristas, recuerden que el costo de transporte, que es CA, y A es la arista. Por lo tanto, los IJ, como está aquí, miren, el IJ que nosotros veíamos, que es del nodo I al nodo J, ¿cierto? Se representa como arista. Tengan bastante cuidado en estas formulaciones, la nomenclatura, etc. No me ha tocado ver tan pocos casos, pocos, pero no tan pocos casos, en los cuales la aplicación de un software que ya tiene la solución programada para los problemas de ruteo y para los problemas de localización de ruteo, uno en una empresa necesita a veces contratar al proveedor del software o contratar a los consultores para que deje lo que se llama, entre comillas, parametrizado el software, para que pueda resolver los problemas que la empresa tiene. Entonces, eso son pocos casos, pero no tan pocos, que me ha tocado ver, en los cuales hay que contratar a la consultora, que normalmente es un partner, se llama, certificado del proveedor del software, y uno tiene que pagar, y en este tipo de temas específicos, los costos no son bajos, no son bajos. Me ha tocado ver también que es una vertiente muy interesante para a quienes están iniciando su carrera profesional, ir a este tipo de empresas, porque necesitan de consultores con conocimiento que sepan diferenciar. ¿Por qué? Porque tienen que ir al manual técnico. Y en el manual técnico, los software, ¿verdad? Cuando no aparece de primera vez en la formulación matemática explicada, aparece, ¿cierto?, como anexos técnicos, y uno tiene que revisarlos para realmente entender qué tipo de problema resuelve. No ha sido tampoco pocos casos en los cuales me ha tocado ver que la empresa dice, oye, ¿sabes qué? Llamamos porque
el proveedor de software nos dice eso, el consultor nos dice eso, ¿cierto? O sea, otra cosa, y aquí en la práctica no está resultando el software. Mira, nos da rutas que no corresponden, nos hace entrar por calles que no puede, nos hace violar pesos, ¿verdad? Etcétera, y no entendemos qué está pasando. Pagamos esta barbaridad de plata y queremos que alguien nos ayude. Entonces me ha tocado ver en esos casos de que es una mala parametrización de los software, y es porque o los consultores no tenían el conocimiento adecuado, o el consultor, infelizmente, que les asignaron, ¿verdad?, no tuvo la capacidad para entender cómo el problema de la empresa podía llevarse al software, o simplemente el software no tenía, que era lo peor, no tenía las funcionalidades para poder resolver el problema que tiene la empresa. Entonces, esto de aquí no lo tomen a la ligera, no lo tomen a la ligera porque puede ser un valor tremendamente agregado y se paga muy bien en el mercado a quien entiende estos modelos para poder aplicarlos a través de una consultoría o yendo a trabajar en empresas de software para el desarrollo de modelos, ¿verdad? Que puedan resolver los problemas prácticos. Eso se ve una vertiente cada vez más fuerte en el área, ¿cierto? Entre los jóvenes profesionales, ¿ah? Por la gran cantidad de datos que tenemos. Entonces no voy a comentarle a usted la gran cantidad de datos que existen y que por lo tanto está obligando a las empresas a aprovecharse de esos datos para poder ser más eficiente. Y parte de esos datos es todo lo que hay en la calle, ¿verdad? De calles, horarios, ¿cierto? Sentidos de las calles, vehículos, capacidades, demanda de los clientes, etc. Entonces es bastante interesante esta área para quienes puedan estar interesados en desarrollarla. Entonces aquí yo les comento de que existen dos tipos de variables que son representativas, ¿verdad? Y que ustedes las tienen sin duda alguna ya asumidas. Y la tercera es una variable no auxiliar, pero sí que tiende a conectar los modelos, que tiende a conectar el modelo de localización que vimos en diseño físico con el modelo de ruteo que hemos visto en el problema de gestión de la distribución. Entonces la primera variable aquí es interesante porque la X sub AK, porque el A es la arista, ya no es el IJ. ¿Uno puede cambiar esto a una formulación con los IJ? Puede. Pues lo pueden hacer, ¿verdad? Varios alumnos lo han hecho y usan esa formulación porque la entienden más. Pero ahí hay un plus para usted, porque aquel que mire el modelo y diga, ah, mira, este lo puedo cambiar al XJ, fantástico, fantástico, ¿eh? Entonces, felicitaciones por eso, porque significa que han entendido realmente cómo se manejan las variables y cómo pueden hacer el tránsito entre una formulación que usa aristas, y como las A aquí, o arcos como las A, y una formulación que usa los nodos como los IJ. Entonces, la primera variable es la del vehículo, y lo que tiene también de adicional respecto del problema de ruteo que ya vimos, es que aquí se utiliza el K. ¿Por qué? Que a diferencia de la formulación que nosotros vimos, la CBRP1, ahí no sabemos. Recuerden ustedes que yo les decía, no, aquí no te da qué vehículo, si tengo dos vehículos, ¿cuál vehículo hace qué ruta? Disculpen. Aquí sí. Aquí ya les indica qué vehículo tiene que hacer qué ruta. Y por lo tanto, también hubo alumnos que modificaron la formulación anterior y presentaron un trabajo, ¿cierto? Y está bien que lo hagan así, porque también significa poder transitar entre diferentes modelos interpretando las variables. La otra es la variable típica de localización, es si ubico o no el contenedor, en los casos que yo les he dicho. Uno, si lo ubico en un lugar determinado, y dos, si no. Aquí se utiliza el I, no hay cómo usar la arista. Aquí se utiliza el I, y su Y sub I. Y la variable que yo les decía también binaria de conexión, es que si hay un cliente siendo atendido a partir de un depósito, el valor de la variable es 1. Ese es el que conecta el modelo de ruteo con el modelo de diseño físico. Esa es la variable que los conecta. Y en estricto rigor, uno, si habla, tiene que hablar de un problema de programación lineal binario.
de programación lineal binario, porque todas las variables son binarias. Entero binario, entero binario. No esta formulación no tiene mixto hasta ahora. Cuando uno introduce de nuevo las restricciones a este modelo, uno introduce de nuevo las restricciones de Christofides y otro, o de Marsden y otro, entonces ahí modifica la formulación y ahí pasa a ser un problema de programación lineal, mixto entero o mixto entero binario, o mixto binario, ¿verdad? Cualquiera de esas expresiones que recalque que es un problema binario y mixto porque tiene variables continuas, está bien, está bien. Esta es la formulación, no la voy a analizar, ¿verdad? Porque es parte de lo que ya hemos visto, sin duda alguna, en los dos modelos anteriores. La función objetivo rápidamente tiene las componentes que ya se indicaron, de abrir el primer término, el de abrir el O sub i, si abro o no abro, o sea, o si localizo o no localizo un contenedor en un determinado lugar. Acuérdense que yo estoy usando la línea del ejemplo que les comenté, que es contenedores que se ubican en la ciudad, refrigerados para mantener frutas y verduras, a partir de los cuales vehículos salen a reparto. Luego tengo los costos típicos del ruteo de vehículos, el segundo término, eso es C sub A. Y por último, los costos, ¿verdad?, de arrendar o no, o de comprar un vehículo, para que podamos usarlo y atender la demanda de los clientes. Dije que no voy a explicarla en las restricciones porque son muy parecidas a las que ya hemos visto, ¿cierto? Cuidado con la interpretación de las mismas. Ustedes ven que aquí, ¿verdad?, tengo asignación de vehículos que no las tenía en el otro caso. Tengo que, no puedo cargar con más capacidad, ¿verdad? Aquí ustedes ven, si os voy al anterior, aquí, capacidad de vehículo, el Q, ¿cierto? Entonces no puedo cargar el vehículo acá, no puedo cargar el vehículo con más de su capacidad. Eso quiere decir que la suma de la demanda de los clientes que están asignados a la ruta del vehículo no puede ser superior a su capacidad. Aquí, ¿verdad? Cuidado porque también estoy entrando y saliendo. Aquí que no necesariamente, entrando y saliendo quiere decir, si un vehículo llega a un nodo, recuerden, tiene que salir. Aquí ustedes ven en esta restricción, la número 5, que un vehículo puede o no ser asignado, o sea, puede o no estar pasando por una arista. Claro, porque el 1 puede estar pasando por la arista A, pero, o B, ¿verdad? Pero no necesariamente el vehículo 2, ¿verdad? O el vehículo 3 esté pasando por ahí. O ninguno puede pasar por ahí, ¿cierto? Porque no se usa, no está en ninguna ruta. Ese es el sentido. Aquí las 6, ojo, porque son las de subruta. Entonces cuando yo le decía usar las de Christofides y otro, o las de Marsden y otro, me refiero a lo mismo que en el problema de ruteo, que es reemplazar estas restricciones 6 por las restricciones de Christofides y otros, ¿verdad? O Marsden y otros. La 7 es la que me conecta, los dos modelos, donde dice, oye, si hay un vehículo que salió de un lugar, entonces a visitar un cliente, entonces tengo que asignar, de un lugar quiere decir de una bodega, entonces tengo que asignar el cliente a esa bodega. O sea, es lo único que para nosotros es obvio, pero al modelo hay que decírselo. Eso es lo que dice acá, ¿cierto? Lo otro que dice es que de la demanda de todos los clientes asignados a una bodega, que quiere decir que el vehículo está saliendo de esa bodega para hacer el reparto a un número de clientes, la suma de todas esas demandas debe ser menor o igual que la capacidad de la bodega, que también es otra restricción clásica que nosotros ya la hemos visto en problemas anteriores. Y aquí están las restricciones, ¿cierto?, de la naturaleza de las variables, que son todas binarias. Entonces, brevemente, basado en los datos anteriores, yo le dejaría, muestro cómo resolver el problema de localizar exactamente 2 depósitos para atender toda la demanda de los clientes. Ustedes pueden hacerlo aquí, ¿verdad?, agregando, ¿cierto? Porque esta formulación no tiene cantidad de depósitos,
¿cierto? No tiene. Entonces yo le agrego acá y le digo, oye, yo tengo que limitar qué variable, la I sub I. Tengo que decir que la sumatoria de las I sub I debe ser igual a 2. ¿Cierto? Claro. ¿Para qué? Para que resuelva este modelo. Perdón, este problema. Modifico el modelo para que resuelva este problema donde tengo que localizar exactamente 2 depósitos. ¿Ya? Si yo le digo, oye, ¿sabes tú que aquí está libre? Cualquier depósito. Ah, ya, pues entonces queda la formulación como está. Entonces si yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que localizar al menos 2 depósitos. Entonces ahí es mayor o igual que, si es 2, mayor o igual que 2. Tienes que depositar hasta 2 depósitos. Ah, entonces menor o igual que 2. Tienes que depositar exactamente 2. Entonces es igual a 2. Que yo nada más estoy repasando lo que ustedes tienen que haber visto en cursos anteriores. ¿Ah? La heurística pueden resolverlo con un modelo, ¿verdad? Usando OPL, ¿cierto? Y un método exacto. Yo me voy a preocupar, como esa parte ustedes ya la deben trabajar, yo me voy a preocupar de la heurística que les permita resolver un problema como este. Y la heurística es simple, tiene 3 etapas. Las etapas son primero localizar, después asignar clientes, ¿cierto? A los contenedores en este caso, y después hacer la ruta. ¿Ah? Y por último, calcular los costos y presentar la solución. O sea, las 3 etapas principales yo las voy a mostrar para un problema como este, en el cual tengo demanda, ¿cierto? Siendo que A0 y B0, estas de aquí, A0 y B0, no es demanda, es capacidad. Capacidad, entonces por favor corrijan. A0 y B0 es capacidad, el depósito si se ubica en A0 tiene capacidad 10, si se ubica en B0 tiene capacidad 10 ese depósito. Esto sí es demanda, donde tengo cliente A1, A2 y A3. ¿Ah? Corrijan, de nuevo digo, A0 y B0 son depósitos, opciones de depositar, donde abrir un depósito, instalar una bodega, en nuestro caso un contenedor, y esa es la capacidad, 10 y 10. No tiene por qué ser igual, en este caso es 10 y 10. Estoy hablando de la capacidad de las bodegas. La capacidad de los vehículos sí tiene que ser todo igual. Tengo los clientes con su demanda 2, 5 y 3. Tengo los costos fijos. Si instalo el contenedor en A0 me cuesta 50, si instalo el contenedor en B0 me cuesta 40. No hay costo de arrendar, ¿verdad? No hay costo fijo de comprar vehículos. No están los datos, no hay. ¿Ya? Y aquí tengo los menores costos. La matriz de costo tengo que chequear si son los menores costos, ¿correcto? Esta es la matriz de costo y yo tengo que pasar a una matriz de menores costos. ¿Ok? Lo hago, ¿cierto? Y lo primero que tengo que hacer, la representación. Y tengo que ver que no existen conexiones, identificar que no existen conexiones, verificar que las conexiones que existan son los menores costos entre cada par, para la arista que corresponda. Por ejemplo, arista que corresponde, entre A0 y A1, 15 es el menor, sí es el menor, no hay otra forma. Ya. Entre A1 y A2, 10 es el menor, sí es el menor, no hay otro. Ya, listo. No tengo entre A1 y A3, hay que calcularlo. No tengo entre A0 y A2, tengo que calcularlo. ¿Cómo lo hago? Con las aristas que existen, ¿cuáles son los caminos? Y las auxiliares que coloque también, cuáles son los caminos, ¿verdad?, que yo puedo recorrer, camino auxiliar, para llegar de A0 a A2. Hago eso, ¿cierto? Y aquí aparece el 15, que para este caso les pido que ustedes representen este 15 a qué corresponde. Le adelanto que corresponde a ir de A0 a A2, pero a través de A3, 5 aquí y 10 aquí, ¿cierto? A3 a A1 o A1 a A3, la misma cosa, ¿ya? Es 20, ¿por qué? Porque lo hace a través de A2. Y aquí también tengo que tener la conexión, no se impide que yo tenga conexión. Aquí están los caminos auxiliares y aquí tengo que tener una conexión. Tengo un depósito, un camión por depósito, disculpen, un camión por depósito con capacidad de 5 toneladas. Eso es parte de los datos del problema. Entonces, el cálculo de esto, de A0 a B0, es 15. Es 15. Lo que no puedo hacer, que siempre se confunde, lo que no puedo hacer es ir y entregar esta formulación original. No está la formulación original, por favor. La formulación original no puede resolver el problema de que yo tenga que reabastecer de uno de los depósitos al otro depósito. Entonces,
Eso no impide que el vehículo pase por el depósito, no impide. Pues si el camino más corto para llegar de un lugar a otro pasa por el depósito, pucha, nadie me lo prohíbe. ¿Ok? Ese es el punto. Aquí, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa, yo lo que hago es localizar las instalaciones. Para eso, coloco una matriz de este tipo, donde tengo todos los nodos, incluyendo las alternativas de depósito, tanto en las filas como en las columnas. Tengo los costos, como es matriz simétrica, solo estoy viendo la parte de arriba. Y aquí ustedes pueden ver, para escoger las instalaciones, ya les voy a comentar algo, pero para escoger las instalaciones yo lo primero que hago es sumar. Sumar, ¿verdad? Los costos de atender desde la instalación. Entonces, de A0, yo no atiendo B0. No lo atiendo. Pero sí atiendo, podría, disculpen, atender a 1, a 2 y a 3. Y sumo esos costos, que es 35. B0, yo podría atender a 1, a 2 y a 3, y los costos son 40. Entonces, ¿cómo elijo de acá? Imagínense que yo tenga que elegir una. Si tengo que elegir una, elijo la de menor costo, que sería la de 35. ¿Ok? Así se elige. En este caso, tenemos que localizar exactamente 2 instalaciones. Entonces, no hay opción. Tengo que abrir las 2 instalaciones. Y ahí acabó la primera etapa, que va a resultar con que A0 y B0 tienen que abrirse. Voy a la fase 2 y digo asigno cliente. La asignación de cliente tiene 2 cosas. Asigno cliente a la bodega. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar los clientes a qué depósito están más cercanos. Y también mirar la capacidad del depósito. O sea, no puedo asignar un cliente a un depósito que ya no tenga capacidad suficiente para atenderlo. Entonces aquí ustedes ven que yo tengo A1, diría yo, pucha, A1 yo puedo ser atendido desde luego desde A0 y B0, que son los depósitos, pero me sale más barato B0. Entonces yo podría decir, lo asigno acá. A2, ¿cierto? Chequeo la capacidad, la demanda y la capacidad. La capacidad de la bodega, recuerden que es 10, de las 2. Y la demanda de 1 la chequeo aquí. Voy aquí atrás, la demanda de A1 es 2, ¿cierto? Entonces, si asigno, voy a una cuenta aquí aparte y digo, ya tengo asignado, aquí tengo asignado, voy así, A1, tengo asignado, por lo tanto me va a quedar 8 de capacidad en la bodega 0, 8, listo. Voy al otro y digo A2, ¿cuál está más cerca? El A0, ¿cierto? Entre 15 y 20, el más cerca, el más barato es A0. ¿Tiene capacidad A0? Recuerden que tiene capacidad 10. Y A2, vamos atrás, A2 tiene demanda de 5, ¿cierto? Entonces, voy aquí, ¿cierto? Y digo, sí, tengo capacidad. Entonces este me va a quedar con 5, recuerden que este tiene 8 de capacidad. Y voy al último, A3, ¿a dónde puede ser asignado? Mira, me sale más barato A0. Veamos, vamos a A3, ¿cierto? Tiene demanda 3. ¿Correcto? Por lo tanto, queda asignado también a A0. Listo. Y ahí uno dice, acabó el problema de asignación de cliente a instalación. Entonces, como resumen, cuidado, tengo que considerar más corta, menor costo, pero también capacidad, demanda y capacidad. Y 3, voy a la ruta. Y la ruta, ustedes ya la saben hacer. La ruta, ¿verdad? No voy a repetirla, es la misma heurística del más cercano, ¿cierto? O vecino más cercano. Parto de A0, y a quiénes tengo que ir. Bueno, A0 tiene asignado solamente a 2 y a 3. Aquí en B0 no hay ruta que hacer. O sea, hay ruta que hacer, pero no hay mucho que hacer porque tiene un solo cliente, así que de B0 sale el vehículo, va aquí y se devuelve. Eso es, recuerden que la capacidad del vehículo tiene 5 toneladas. Ustedes ven que para todos los casos no supera la demanda. La demanda de cada uno de los clientes individualmente no es mayor que la capacidad. Hay un ejemplo y un ejercicio que yo hago cuando uno de los clientes o varios clientes tienen demanda superior a la capacidad. El problema se puede resolver usando la heurística y usando el modelo matemático. Ahí es donde hay análisis, ¿se dan cuenta? Eso es análisis, es la tarea de un consultor o de un profesional dentro de una empresa.
¿ya? Y eso lo puede hacer conociendo conceptualmente qué hay, manejando conceptualmente lo que hay por detrás del software que esté usando. Bueno, volviendo aquí, entonces yo hago la ruta y ustedes pueden ver que de A0, el más cercano va a ser A3, por lo tanto voy a A3, ¿cierto? Y como el camión tiene capacidad 5, recuerden que A3 tiene demanda 3. Por lo tanto, me va a quedar 2 de capacidad. 2 de capacidad. 2 de capacidad y por lo tanto, ¿qué cliente tengo más cercano? Va a ser el único que puede ir, que es el A2, y chequeo. Chequeo porque tengo solo 2 de capacidad en el camión. Estoy con el camión ahora, no el depósito. Ya pasé la verificación del depósito. Y A2, ¿cuánto tiene de demanda? 5. Por lo tanto, no lo puedo ir a visitar. Tengo menor capacidad. Por lo tanto, el vehículo se devuelve a la bodega, ¿cierto? Y vuelve a cargar y va recién a atender al otro cliente A2. Por lo tanto, aquí va a tener 2 rutas para A0 y una ruta para B0, que es lo que está aquí, como resumen. Como resumen, está aquí. La ruta para B0 es ir directamente a 1, que era el asignado, y la ruta para A0 son 2 rutas. Por lo tanto, el camión hace 2 rutas. Eso es interesante. Recuerden también que aquí está con amarillito la ruta 2, que es A2, que es A0, A2, A0. ¿Por qué? Porque aquí esta es la ruta con un camino auxiliar. Por lo tanto, yo tengo que colocar aquí la ruta real. Esta no es la ruta real. La ruta real, recuerden que para ir de A0 a A2, tengo que pasar por A1. Por lo tanto, la ruta es A2 real, es A0, A1, A2, A1, A0. Esa es la ruta real. Aquí están representadas las rutas tal cual, pero no está representada la ruta real. ¿De acuerdo? La ruta real yo no la mostré aquí, pero siempre, para que una pregunta sea considerada correcta, y el software que estén usando de lo correcto, tiene que estar siempre en la ruta real. O sea, en la práctica es así. Tiene que estar la ruta real. El chofer tiene que saber cómo se mueve de A0 a 2. O sea, tiene que saberlo. Cualquiera sea A0 y cualquiera sea A2, tiene que hacerlo. Entonces, me voy directo. Y lo primero que hacer es, oiga, ¿sabe qué? No puedo irme directo. ¿Qué hago? No, la verdad, discúlpeme, mire que la ruta es así. No. Tiene que tener. Bueno, aquí hay un breve ejemplo donde se los dejo ya, porque hay rutas para cada depósito. Ustedes ven que están, aquí sí está representada la ruta real. Les decía yo que les dejo la interpretación, pero están los cálculos realizados. Entonces, brevemente, para B0 solamente lo voy a ver. El costo fijo es 40. ¿Por qué? Porque acá no hay vehículo, no hay costo de vehículo. Cero costo de vehículo. Pero yo sé que me cuesta abrir B0, eso está en los datos, decía que abrir B0, voy a retroceder, me cuesta 40. Voy a ir a los datos. Espero no haberme equivocado. Aquí están, ¿ven? Aquí. Para abrir B0 me cuesta 40 y abrir A0 me cuesta 50. Entonces tengo que abrir las dos. ¿Por qué? Porque está como parte del problema, abra dos. Entonces 40. Los costos de transporte, ustedes saben cómo calcularlo. El costo de la ruta, de ir de B0 a 1 y volver, en este caso de B0 a 1, es 10 y de A1 a B0 es 10. Por lo tanto es 20. El costo total de la solución, esta la suma de los dos costos. No está, repito, aquí el término de los costos de arrendar o el costo fijo de usar un vehículo. El modelo no está malo, ¿no? Porque yo simplemente digo 0 y se acabó ese término. Por eso aquí está la suma de esto. Bueno, ustedes pueden ver cuál es la suma, que esta suma corresponda, son 90, por lo tanto el costo de la solución es el costo de esta, que es 60, más el costo de esta otra acá, 90, que da 150. Solo para recordar, y con esto estoy terminando la clase hoy día, las soluciones que encuentran las heurísticas. Alguien me preguntó, profe, ¿por qué no da igual la solución que me encuentra la heurística con la solución que me encuentra el software, o PL cuando corro el modelo?
porque una solución heurística, como yo lo he dicho, pero entiendo que cuando ustedes ven este tipo de cursos, se los deben decir y lo han aprendido. Una solución heurística es una solución encontrada a través de la repetición de pasos lógicos. Siempre así, repetición de pasos lógicos. Pero no necesariamente encuentra la solución óptima. El que te asegure encontrar la solución de menor costo, que es la óptima en este caso, es el uso de un software, siempre y cuando el problema lo permita resolver en un tiempo razonable, porque a veces otro error que tienen ustedes en año pasado, no el semestre pasado, pero en año pasado, les doy un problema, les digo esto tiene nota, y les doy de manera de que me entreguen una solución, y yo les digo esto es un problema práctico, o sea, denme una solución que el gerente, ¿verdad?, que los va a escuchar, la entienda. Entonces, y el problema tiene solución, o sea, alguna solución tiene. Entonces, corren el software y dicen, profe, estuvo corriendo 2 horas, así que no hay solución. O algunos, ¿verdad?, lo corrieron durante 3, 4, 5 horas y les dio una solución, y me la presenta. ¿Cuáles son los errores comunes? Ese que dice, no dio la solución, pucha, no, pues yo no le puedo decir a un gerente, ¿verdad? Oiga, ¿sabe qué? Hoy día no sale ningún camión porque no se puede atender a los clientes. O sea, en el minuto estoy con un pie, si no los dos, fuera de la empresa. No te van a aceptar una cosa como esa. Entonces, ¿qué es lo que...? Es justamente eso es lo que yo los quiero llevar, que se pongan en esa posición. Entonces, en ese caso, a la primera respuesta, lo que tiene que hacer el alumno es decir, chuta, tengo 2 alternativas aquí. Una es dejarlo correr toda una noche, 10, 20 horas, y pararlo. Y después de 20 horas le coloco un límite y le digo, ¿sabe qué? Encuéntreme la solución al 5% del óptimo. O sea, al 5% del óptimo. Entonces, eso significa conocimiento de nuevo del software, y es algo que también yo me he encontrado en las empresas cuando compran el software y se lo parametrizan, que le llaman, le colocan ahí eso sin que la empresa sepa. Por lo tanto, la empresa dice, no, se está encontrando la solución óptima. No, venga a decir que no está encontrando la solución óptima. Y ahí caemos en el segundo caso. El alumno que, verdad, lo corrió en 2 horas o en 3 horas, llegó con una respuesta y no se dio cuenta que el software, por diversos motivos, o el OPL, ¿verdad?, o el CIPLEC, que tomó, ya lo tenía programado, y está encontrando, cuando corre 2 horas, para automáticamente, porque está seteado así, y para, y encuentra una solución con un error de 5, 10%, o también para, porque está parametrizado así, para parar al 5%, al 2%. Entonces, en ambos casos, la nota tiene que ser la nota mínima. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo que se paren frente a un gerente y le digan, esta es la solución. Entonces la solución no termina cuando usted le dice, estas son las rutas, y este es el costo. Tiene que decirle, mire, el costo, ¿verdad?, es el mejor que pudimos encontrar en este tiempo. Estamos al 2% probablemente del costo, probablemente, de las soluciones óptimas. El otro, ¿sabe qué? Paramos, ¿verdad? Y estamos más o menos al 10% de las soluciones óptimo, porque eso depende de cómo uno lo parametriza el software, ¿verdad? Cómo uno regula eso. En el peor caso estamos al 10%, uno lo puede decir así, en algunos software. En el peor caso estamos al 10%. Entonces, en la empresa no ha sido tampoco, de esas pocas veces, ¿verdad?, que tiene la empresa, porque son pocas, no es porque no existan la gran cantidad de casos, sino que pocas empresas tienen todavía. De esas pocas empresas hay pocas que han llamado, porque las otras ni saben, que tienen un problemita, ¿cierto? Y dicen, oye, ¿sabes qué? No, mira, aquí no nos está cuadrando la solución óptima que nos da este software con esta otra. Oye, que mira, es un ejemplo pequeño, que la verdad que llegamos y lo corrimos, ¿cierto? Pero sin saber, y el chofer se dio cuenta que esto estaba mal, oye. Imagínense. Entonces, en ese caso, claro, uno va al software y el parametrizador, que es el consultor, etcétera, puede haber metido mal un número, y puede haber metido mal un número de un 10%, de un 20%, que le diga al software, ni siquiera al OPL. Estoy hablando de software específicos que yo les di una lista al inicio.
que está parametrizado para parar al 15%. Entonces, todas las soluciones que le está encontrando y que le encontró durante 6 meses, un año de operación, estaban al 15%. Imagínense lo que puede significar eso en costos para una empresa. Entonces, quien descubre eso, obviamente, se ganó un tremendo poroto por la demanda, ¿verdad?, que se va a colocar para la empresa de software, correcto, por no haber avisado, y los costos futuros que se van a ellos a ahorrar, porque ahora sí van a poder, o podrían estar encontrando la solución óptima. Entonces, no es menor, no es menor en este curso que ustedes entiendan esa parte, porque cada vez más el uso, la disponibilidad de datos, ¿verdad?, y el uso correcto de esos datos para la toma de decisiones es importante. Y para la toma de decisiones tenemos que hacer analytics. Y una de las ramas de analytics que poca gente entra porque le tiene miedo a la matemática, es esta que estamos hablando acá. Poca. La mayoría de la gente entra en la parte de analytics, donde hay proyección de lo que pueda pasar, pero no hay lo que estamos viendo aquí, que es casarse con alternativas de solución y presentárselo al tomador de decisiones, que son 2 áreas dentro de Analytics, bastante diferentes, bastante diferentes. Bueno, gracias por escucharme y los veo más tarde. Me parece que a las 10 de la mañana que tenemos el software, hay una cantidad de ejercicios dejados aquí.